¿A qué jugaban? ¿Eras ya de jugar deporte? Sí, bueno, mi padre me inculcó mucho el amor por el fútbol. Y yo jugaba fútbol, me acuerdo muy bien, en el pueblo. A ver, en una vida fantástica. Israel es un país que se desarrolló mucho en materia agrícola porque hubo que convertir el desierto en un lugar que fuera realmente, que fuera posible sembrar y vivir de lo que se siembra. Legumbres, fruta. Yo me acuerdo, Jordi, que nosotros íbamos arriba a la parte más alta del pueblo y había sandías. Entonces tomabas una sandía, la desenterrabas, la tirabas en la carretera y todo el mundo comíamos sandía. O íbamos al Pardés, que es el lugar donde se daba la naranja, y agitábamos el árbol y caían las naranjas. Pero realmente fueron los mejores años de mi vida. Si tuvieras que regresar a algún momento, ¿regresarías a ese? Sí. ¿Sabes cuál fue mi papá y mi mamá me dicen que venimos de vacaciones a México. Ok. A los 8 años me dicen, vamos de vacaciones. Okay. Me tengo que deshacer de mi perro, de mis amigos, y yo iba de vacaciones. Y cuando veía yo las calles de esta ciudad, los trolebuses, los tranvías, la contaminación, el ruido, la comida que me hacía mucho daño en el estómago, dije, Dios mío, ¿cuándo regresamos, papá? Ya pronto, ya pronto. Bueno, nunca regresamos, no veníamos de vacaciones, obviamente, veníamos a quedarnos. Pero ese fue el momento más complicado de mi vida. Y bueno, fue otro, ahora que hablamos de cambios, pues la vida siempre está llena de cambios y uno tiene que acostumbrarse a esos cambios. Y la verdad es que creo que al final de cuentas, si tú me preguntas cuál es mi lugar favorito en el mundo, yo te contestaría que la Ciudad de México, que es donde prácticamente desarrollé el resto de mi vida. Logré encontrar una carrera, logré encontrar una mujer, formé una familia. Sí, con todo y eso, y ahora una de las grandes felicidades de cambiar de trabajo es que puedo volver a esa Ciudad de México que a mí me gusta mucho. Está fantástico eso. ¿Por qué se vienen a México? ¿Por qué dejan Israel y se vienen a México? Yo creo que mi papá quería pasar los últimos años con mis abuelos. Mis abuelos vivían en la colonia Condesa, una clásica familia judía europea, muy cerrada. A mi mamá no la veían bien porque mi mamá era católica y se había casado con mi papá, entonces le costó mucho trabajo a mi pobre madre. ¿Sí le hablaban? Porque ya ves que en algunas familias... Le hablaban, pero en mal tono. O sea, mi abuela sobre todo, que era muy dura, muy difícil. Entonces eso fue complicado yo cuando empezaba a entenderlo, ¿no? Porque de chico, no lo sabes, mi abuela fue a Israel a visitarnos y yo jugaba con ella. Me acuerdo que llegó a un hotel que para mí era gigantesco, el Hilton de Tel Aviv, y yo corría por los pasillos y me asombraba de la edificación. Pero ya cuando llegamos a México, sí estuvo más duro. Fue más duro porque mi abuela nunca había aceptado a mi mamá. Y también yo creo que al final fue una de las razones por la cual mi papá optó por Israel que por regresar a México después del estallido de la Revolución Cubana. Porque mi papá siempre nos decía una mentira piadosa. No es que yo pregunté regresar a México con mi mamá cuando estalló la Revolución Cubana, y en México habían dicho que yo sí podía regresar, pero mi mamá no podía entrar por la Revolución Cubana. Yo creo que había maneras de que regresara a México sin ningún problema. Pero le pareció más creo que mi papá, seguro tener a tu mamá allá. Mi papá separó mucho a mi mamá del tema de sus padres. Cuando estabas en Israel y empezaste a jugar, jugabas fútbol, me dices. Sí. ¿De qué jugabas? Mira, Jordi, mi papá me llevaba al estadio Bloomfield, que es un estadio, a mí me parecía enorme. Ahora lo han arreglado muy bien, por cierto. Un estadio que está en Tel Aviv, Yafo, ahí en las inmediaciones de Tel Aviv. Era un estadio, y mi papá le iba a un equipo que se llamaba Beitar Jerusalén. Un equipo de amarillo y negro que jugaba en Jerusalén. No íbamos a Jerusalén a verlo jugar porque mi papá me explicaba que jugaban en el estadio de la YMCA, del IMCA, pero era un estadio que no tenía tribunas. Y mi papá decía, no, vamos a un estadio con tribunas.
Y ahí lo veíamos con un derbi, un clásico que era muy duro con Hapoel Tel Aviv, porque resulta que tiempo después me enteré que era un equipo de extrema derecha. Ok. Entonces yo me preguntaba por qué mi padre le iba a ellos. Yo no sé si mi padre huía del comunismo cubano y todo lo que fuese de izquierda lo repudiaba y buscaba la derecha. Pero era un equipo que hasta hoy en día, bueno, tuvo mucha polémica. Entonces por eso le iba a la América aquí en México, ¿no? Tú lo dijiste, Jordi. Yo no dije nada, ¿eh? Yo no dije nada. Fue Jordi Rosado, que quede bien claro. No se vayan a enojar en Televisa. Le acabas de decir en América equipo de ultraderecha. O sea, en la cuarta transformación en la América no pinta. No, los Pumas, ¿no? Ah, muy bien. ¿Tú eres de Pumas, Jordi? No, yo le voy al Cruz Azul, imagínate. Bueno, ¿y con qué derecho se ríe el hombre, verdad? Ya con eso te ¿Con digo qué todo. derecho se ríe el hombre, Dios mío? Tendría que estar llorando, ¿verdad? Pero bueno. No, mira, Jordi, ese equipo... Te llevan al Beitar. Le llevan al Beitar Jerusalén. Ese equipo, hasta hace poco, yo le voy a recomendar en Netflix, hay una serie que se llama Forever Pure, es decir, puros para siempre, donde habla de que el equipo no admitió nunca jugadores musulmanes. Ok. Y el dueño, un loco que lo compró, dijo, no voy a traer 2 jugadores checheños. Y eran musulmanes. Entonces, cuando los jugadores musulmanes salen al campo, la toma es terrible, salen al campo con el equipo, los aficionados se van del estadio. Y se queda vacío el estadio. ¿Cómo crees? Como diciendo, no queremos musulmanes. Bueno, era tan extremista ese equipo que en el momento en que Donald Trump lo que hace es mudar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y le da una validación a lo que Israel quiere llamar su capital, que es Jerusalén, pero que es reclamada por diferentes países del mundo árabe. Entonces, el equipo era tan de derecha que le pidió a la FIFA un permiso especial por 2 temporadas. Y el equipo se llamaba Beitar Trump Jerusalén. ¿Cómo crees? En homenaje a Donald Trump. ¿En serio? Imagínate, yo no sé cómo mi padre le podía ir a aquel equipo. Pero tú te enamoraste del equipo por el equipo, ¿no? Sí, y además yo sigo queriendo mucho ese equipo y lo sigo viendo. Y sigo teniendo camisetas y demás. Pero no es tanto por el equipo, era por el nexo con mi padre. Claro. Porque yo me recuerdo a mi papá viendo al estadio, a verlos jugar, a sufrir. ¿Iban solos los dos? Íbamos solos. Mi hermana quería ir y mi hermana decía, no, el fútbol es para hombres, decía mi papá. Okay. En aquella época, imagínate. Claro, sí, estamos hablando. Y hace poco fui con mi familia, hace un par de años fui a Jerusalén y fui al estadio a ver al Beitar Jerusalén. Dios mío. Estábamos mi esposa y mi hija Natania. Dejé a Natania antes de la pandemia, estaba estudiando en Francia, estaba en un intercambio de su universidad en Estados Unidos. Y llegamos al estadio y mi papá tenía razón. No había una sola mujer. ¿Ah, sí? Solamente mi esposa y mi hija. ¿Cómo crees? Y es increíble. Yo me sentía en un mundo raro porque, bueno, ni siquiera en Qatar, Jordi. En Qatar veías mujeres y había muchos visitantes. Pero aquí era un mundo extraño, como que el fútbol y sobre todo la afición por Beitar Jerusalén está muy apegada al varón. Ok.